Dentro de la rama bautista también hay que ser un distintivo, ¿sí me entiende? Hermano Iván, ¿se lo puede poner por favor? Ok, para que ustedes se lo lleven en sus casas. Esos son los distintivos fundamentales. Ahí dice la palabra fundamental, el fervor evangelístico, por eso nos declaramos fundamentales. Únicamente la cabeza es Cristo, nada nos quita la salvación, la deidad de Cristo, la adoración bíblica espiritual, la mayoría de la mujer, el Espíritu Santo permanece en el creyente, ninguna conformidad al mundo, toda escritura es enteramente preservada. Las almas deciden su destino y las lenguas y otros dones ya cesaron. Es un distintivo de cada fundamental. Ahora, fíjense bien, a veces pensamos que el fundamental, esa palabra fundamental solamente tiene que ver que las mujeres solamente tienen que utilizar falda, o solamente la palabra fundamental son esas personas que predican duro y golpean al púlpito. No, la palabra, eso significa el distintivo bautista. Es un fervor evangelismo, por eso somos bautistas fundamentales. Nuestro principio como bautistas, ya hemos visto todas los distintivos bautistas, estas son las doctrinas, pero el fundamental es ya hacerlo. ¿Por qué, hermano? Dice el Salmo 11:3, si fueran destruidos los fundamentos, que ha de ser el justo. Ahora, fíjense bien, vamos al libro de Romanos, capítulo 15, versículo 20. Romanos 15:20. Romanos 15:20. Hay gente que piensa que somos los fundamentalistas de los musulmanes. No, hermano. Eso tiene que ver con la Biblia, esa palabra fundamental. Somos fundamentales no por preferencia, sino por convicción. Yo soy fundamental, bautista fundamental. No solamente soy bautista, pero soy fundamental, me identifico por convicción. Vamos a Romanos 15, para que ustedes lean, versículo 20. Romanos 15:20. Dice la palabra de Dios. De esta manera me esforcé a predicar el Evangelio, no donde Cristo ya hubiese sido nombrado, para no edificar sobre el fundamento ajeno. Hermano, nuestro fundamento, vamos a los Corintios 3:10. Primera a los Corintios 3:10. Conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, yo, arquitecto, puse el fundamento y otro edifica encima, pero cada uno mire sobre cómo sobre edifica. Aquí la palabra de Dios dice que Pablo fue a predicar el Evangelio. Vamos al 3:11, también dice, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. El fundamento, hermano, de una iglesia bíblica, bautista, fundamental, debe ser Cristo. Todo lo que hacemos, todo lo que practicamos, tiene que hacer, el fundamento es Jesucristo. Vamos a Efesios 2:20, dice así la palabra de Dios, Efesios 2:20. Efesios 2:20. Dice así, edificado sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Hermanos, tenemos que entender que nuestro fundamento no viene de una emoción, no viene de una persona, no viene de una organización. El fundamento clave de esta iglesia y de tu vida debe ser ¿quién? Jesucristo. Vamos a Timoteo, a segunda de Timoteo 2:19. Segundo de Timoteo 2:19. Dice así la palabra de Dios: pero el fundamento de Dios está firme, teniendo este sello: conoce el Señor a los que son suyos, y apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Dice, pero el fundamento de Dios está firme, teniendo este sello: conoce el Señor a los que son suyos, y apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Jesucristo. Somos bautistas
fundamentales porque nuestro fundamento, nuestra piedra principal, nuestro fervor es Jesucristo. Como hemos visto, hermano, más atrás por favor, ahí está, como hemos visto, ¿verdad? Somos fundamentales, ¿por qué? Porque creemos en el fervor evangelístico. Únicamente, solamente creemos que la cabeza de esta iglesia es Cristo. ¿Por qué? Hay iglesias bautistas que hay 3 gobiernos: gobierno democrático, gobierno congregacional y gobierno teocrático, ¿ya? Pero ahorita, ¿verdad? Si me da tiempo, vamos a ver cuál es el gobierno bíblico. Hay bautistas que creen que el gobierno es democrático. Hay bautistas que creen que el gobierno es congregacional, lo que la gente quiere o lo que la gente. Hay bautistas que creen que la iglesia es teocrática. ¿Qué es esa palabra teocrática? Bueno, que Dios manda y la iglesia obedece. Ese teo viene de la palabra griega Dios. Dios dice algo y la iglesia con su pastor tiene que obedecer. Pero hay bautistas que dicen que la iglesia es democrática. Hay iglesias que dicen que es congregacional, pero todo eso lo vamos a ver. Nada nos quita la salvación. ¿Por qué eso es de nuestro identitativo fundamental? Porque hay mucha gente que cree que la salvación se pierde. Aún entre nuestro grupo hay gente que piensa que la salvación uno lo obtiene por obras. La deidad de Cristo, hermanos, tenemos que estar bien claro que ese es nuestro fundamento. Como por ejemplo, el nacimiento virginal de Cristo es algo fundamental. ¿Sí me entiende? Jesús nació por una virgen. Amén. Hay cristianos que dicen que no. Aún desde los cristianos, ¿verdad?, que leen la Biblia dicen que no. Pero nosotros creemos ese fundamento. También hay gente que dice la adoración bíblica y espiritual. La adoración, ¿cómo debe ser? ¿Por qué, hermanos? Porque hay muchas iglesias que la canción es muy sensual. No sé si ustedes se han dado cuenta que Marcos Witt, Sudán Romero, Alex Campos, todos esos músicos cristianos que son música contemporánea, todos los escuchan, los católicos, los mormones, los pentecostales, los carismáticos, los bautistas, ¿sí me entiende? Escuchan en Ciudad Romero y todos ellos, hermanos, pero la Biblia nos enseña cómo debe ser la adoración bíblica y espiritual. También la mayoría de la mujer, la posición de la mujer en la iglesia, ¿sí me entiende? Por eso somos fundamentales. La posición de la mujer, Dios dice cuál es el orden, no es porque somos machistas, no es porque aquí no, porque es un orden, hermano, ¿sí me está entendiendo? Y todo eso, esperando en Dios, el Espíritu Santo permanece en el creyente. ¿Por qué el Espíritu Santo? Porque mucha gente piensa en hablar en lengua, que Dios me habló. Hay gente que piensa que el poder del Espíritu Santo es estar ahí tirado, a hablar cosas. Pero vamos a ver en la Biblia qué dice sobre eso. Y ninguna conformidad al mundo. Esta es la doctrina, hermano, que muchas iglesias han ignorado. La separación entre el mundo. La separación en tu vestimenta. Hay pastores que no quieren hablar porque a la gente no le gusta, pero eso está en la Biblia. Ahora, también hay otra doctrina fundamental. Toda la escritura es inspirada por Dios. Hay gente que dice que este libro contiene palabra de Dios. Hay gente que dice que, bueno, ¿por qué? Porque Pablo, hay unas escrituras que dice, hablo como hombre. No sé si ustedes han leído, hablo como hombre o hablo en mi opinión. No, eso no es palabra de Dios, pero vamos a ver que cada palabra es verdad y plenaria. Y por último, hermano Ivancito, ¿sí me puede poner, por favor? Otra vez, atrás. Almas deciden su destino. ¿Por qué? Porque hay mucho calvinismo, el hipercalvinismo. Hay gente que piensa que Dios elige, tú vas al cielo, tú vas al infierno. Dios tiene que poner en tu corazón esa salvación. Hay gente que piensa eso aún dentro de la organización bautista. Esos son los bautistas reformados. Y por último dice, lenguas y otros dones ya cesaron. Hay gente que piensa que aún todavía podemos hablar en lenguas. Aún Dios habla audiblemente. Pero vamos a ver, si Dios lo permite, el día de hoy, todo eso. Ahora, ya vimos la doctrina de los bautistas. Ahora, hermano, esta palabra fundamental, eso quiere decir que no solamente la enseñamos, sino que la vivimos. Amén. No solamente la tenemos en el conocimiento, sino que la practicamos día a día en nuestra manera de vivir, en nuestra manera de pensar. Ahora, te voy a explicar de dónde viene la palabra bautista fundamental.
Te voy a explicar algo de historia. Porque antes, hermano, esto no había. Todos eran los bautistas. Pero hubo una gran división, hubo cosas, hermano, y te voy a explicar a través de la historia por qué hay que identificarse con bautista fundamental. Hay iglesias que no lo hacen porque ya en su práctica son fundamentales. Ahora, ¿qué es esa palabra bautista fundamental? ¿De dónde surgió? Ahora, fíjense bien. Presten atención, anoten, hermanos, si ustedes pueden. Esto es algo que aprendí por la gracia de Dios y espero ser de bendición. Fíjense bien, en el año 1700 al año 1019, en esos años no habían bautistas, no había denominaciones, todos eran evangélicos, ¿ya? Todos eran evangélicos. Ahora, el nombre dado era a los cristianos, como en el libro de Hechos. El énfasis de estos evangélicos en el año 1700 hasta el año 1019 era ganar almas, predicar el evangelio. Su énfasis era para las prácticas bíblicas de los distintivos bautistas, creían en sus creencias bíblicas. No había mucha diferencia entre algunas denominaciones. Por ejemplo, hay gente que la diferencia era preferencia, no era algo bíblico. No sé si me están entendiendo. La diferencia de estas iglesias no era, por ejemplo, antes en el año 1700 al año 1900, los bautistas, los metodistas, todos ellos tenían la misma fe y práctica, pero en la congregación habían preferencias. Por ejemplo, los metodistas, pónganse ustedes que ellos bautizaban en el río, los bautistas bautizaban aquí. Eran así cosas bien preferencias, pero no tocaba la doctrina. Ahora, no había ninguna diferencia en cuanto a la doctrina. Ahora, presten atención. En el año 1800 hasta el año 1925 hubo una crisis en el cristianismo. ¿Se acuerdan de la teoría de Darwin? ¿Sí han escuchado de esa teoría? Eso fue en ese año, de 1800 a 1925. Fue un cambio dentro de la iglesia. La teoría de Darwin, hermano, presten atención. La teoría de Darwin fue que hizo una crisis dentro del movimiento, dentro del cristianismo. Ahora había de la doctrina de Darwin y el liberalismo. Ahí se fundaron esos dos en el año 1800 y en el año 1925. Los evangélicos se dividieron en dos grupos. Por ejemplo, cuando llegó la teoría de Darwin dentro de la iglesia, y había gente que eran liberales, intelectuales, que decían, no, Dios no creó el cielo y la tierra, todo fue evolucionando. Otros cristianos decían, no, Dios sí creó el cielo y la tierra, pero eso fue evolucionando millones de años. Eso fue un conflicto dentro de la iglesia y se dividieron en dos grupos, los evangélicos. ¿Cuáles eran? Los conservadores y los liberales. ¿Los liberales quiénes son? Los liberales son personas que dicen que la palabra de Dios contiene, no es toda inspirada. Hay gente que piensa que la Biblia solamente es un libro normal. Esos son los liberales. Ahora, los conservadores, ellos aclararon en ese tiempo que la Biblia es palabra de Dios. Amén. Nunca dudes de ese libro, hermano. Ese libro no es cualquier libro. Ese libro es la palabra de Dios. Pero te vas a encontrar con gente dentro de la denominación que dice, no, la Biblia contiene palabra de Dios. Algunas cosas sí son palabra de Dios y otras cosas no son palabra de Dios. Por eso en el año 1925 se dividieron en dos grupos los evangélicos. Los conservadores, que ellos conservaban la sana doctrina, y los liberales, que ellos dijeron que todo fue creado por la evolución. El liberalismo niega lo siguiente. ¿Qué son esa doctrina? El liberalismo. Muy bien, ellos niegan lo sobrenatural. ¿Qué es sobre lo sobrenatural? Por ejemplo, Génesis 1:1 que dice, en el principio Dios creó los cielos y la tierra, y Dios apenas con su palabra creó las cosas. Ellos dicen que eso es mentira. Ellos todo tienen que ver con el razonamiento humano. Ellos rechazan la existencia de Dios. Ellos dicen, no, como la teoría de Darwin, todo fue hace millones de años. También ellos rechazan la autoridad final de la palabra de Dios. Ellos dicen, bueno, la palabra de Dios tiene razón y la teoría de Darwin. La palabra de Dios tiene razón y
también esta teoría. Ellos no dicen que la última palabra la tiene Dios. Ellos dicen, no, la última palabra la tiene la teoría de Darwin, el liberalismo, tu razonamiento, tu intelecto. Por eso fue en el año 1925 se dividieron los evangélicos entre los conservadores y el liberalismo. Ahora, muy bien, hubieron grandes hombres donde dijeron que la palabra de Dios no era totalmente inspirada, que era mitad inspirada de hombre y mitad inspirada por Dios. Y fíjense, mi hermano, qué tremendo cómo la maldad crece. El liberalismo creció rápidamente en universidades, seminarios, en todas las denominaciones. En respuesta al liberalismo, ¿sabes qué nació? Los fundamentos. ¿Por qué? Porque en ese tiempo las universidades cristianas ya decían que Dios creó el cielo y la tierra, pero todo fue evolucionando. Ellos son creacionismo de su evolución. Ellos creen, bueno, Dios creó este animal, pero este animal fue evolucionando y eso fue un choque en el cristianismo. Y por eso, hermano, fue creciendo en universidades, seminarios. Algunos dudaban de la palabra de Dios. Ahora, los conservadores, ¿sabe lo que hicieron? El grupo de conservadores hicieron conferencias que afirmaban la sana doctrina, evangelizaban ganando almas. Ellos empezaron nuevos institutos bíblicos. Habían predicadores fuertes en contra del liberalismo. Habían pastores que se paraban y decían, la palabra de Dios es verbal, la palabra de Dios es viva, eficaz. Habían predicadores fuertes apoyando la sana doctrina. Entre el año 1925 hasta el año 1950, la mayoría de las denominaciones abrazaron el liberalismo. Por eso usted cree que hoy en día, hermano, hay iglesias donde no hay separación. ¿Sí me entiende? Usted va a una iglesia y es emoción. Usted va a otra iglesia, algunos dudan de su salvación porque entró el liberalismo. El liberalismo hizo todas esas cosas. ¿Qué creen el liberalismo? Bueno, ellos rechazan la palabra de Dios, rechazan la deidad de Cristo y que la palabra de Dios tiene que ser solamente por el razonamiento humano. Ellos dicen, no, tú no puedes leer la palabra de Dios solo, tú tienes que razonar humanamente estas cosas. Pero no, hermano, dice la palabra de Dios que el que no naciera de nuevo no puede entrar al reino de Dios, hay que nacer de nuevo. Pero esto el liberalismo solamente era el razonamiento humano. Ahora, fíjense bien, por eso, hermano, los conservadores mismos, eso fue un apodo. Esos son fundamentales. Mira cómo ellos se conservan tanto en la sana doctrina, y mira cómo ellos se conservan en ganar almas, y mira cómo ellos se conservan en predicar que Jesucristo es Dios, y mira cómo ellos no le dan espacio al pensamiento, al intelecto. Y hermanos, por eso nació la palabra fundamental. Por eso se identificó, porque las mismas denominaciones, ellos nos dijeron a nosotros, ustedes son muy conservadores, muy extremistas, ustedes son muy fundamentales. Y por eso, hermanos, nosotros hacemos conferencias, evangelizando, empezando nuevos institutos. Ahora, la mayoría de las denominaciones, hermanos, abrazaron el liberalismo. Los conservadores fueron llamados fundamentales en el año 1910. En 1960 el fundamentalismo se dedicaba a iglesias independientes y no conservadores se quedaron en las dominaciones. Ahora, fíjense bien. Ahora, en el año 1700 eran evangélicos, ¿sí o no? ¿Sí me están prestando atención? Y después en el año 1800 hubo una crisis en la teoría de Darwin y habían dos grupos, los conservadores y ¿quiénes más? Y los liberales. Ahora, ya para el año 1960, fíjense bien, casi todas las iglesias bautistas eran fundamentales. En el año 1957 al año 1958 hubo un hombre bien grande que se llama Billy Graham. No sé si han escuchado de Billy Graham. Billy Graham era un tremendo evangelista, pero de él y otros pastores se apartaron de los conservadores, de los fundamentales, y ahí crearon otro grupo. ¿Cuál es ese grupo? El nuevo evangélico. Nuevo evangélico. ¿Qué creen los nuevos evangélicos? Bueno, ellos son bien ortodoxos en cuanto a las palabras fundamentales,
pero no viven conforme a la palabra de Dios. Estos nuevos evangélicos toleran doctrinas liberales de la Biblia porque dicen que contiene palabra de Dios. Aceptan nuevas ideas de la ciencia. Fíjense bien, hermano, dentro del fundamentalismo se creó otro grupo con Billy Graham, con grandes siervos de Dios, que ellos se desviaron. No sé si ustedes leyeron ese libro cuando Billy Graham está adorando al Papa. ¿Sí me entiende? Cuando Billy Graham está diciendo que él es el mejor evangelística, el Papa, o sea, y la Biblia dice claramente que qué compañerismo tiene la luz con las tinieblas, pero eso fue lo que distorsionó, y de ahí, de ese grupo, salió el nuevo evangélico. Los nuevos evangélicos aceptan ideas de la ciencia, aceptan doctrinas prácticas del carismático, toleran diferencia entre los puntos de vista de escatología, rechazo de la dispensación, el deseo de dialogar y tener compañerismo con los liberales, enfatizar en solucionar los problemas sociales y no lo del alma. El énfasis de ellos es el intelectualismo. Ellos dicen, bueno, si tú sepas más de la palabra de Dios, ellos son bien estudiosos, bien ortodoxos, pero al final nada hacen por Dios. ¿Sí me entiende? Y de ahí nació, hermano, el movimiento neoevangélico que está por todos lados. Ellos hacen mucha por la sociedad, le dan comida a los pobres, usted los ve y está bien, pero lo que la persona necesita es la salvación del alma. ¿Amén? ¿Sí entendieron? Yo no entendí, pero bueno. Pero bueno, entonces de ahí, hermano, viene la palabra fundamental. Fíjense bien, antes eran los evangélicos, en el año 70. En el 1800 hubo una crisis en el cristianismo. La teoría de Darwin, eso fue los liberales y la teoría de Darwin. Y en el año 1957, ahí nació el nuevo evangélico, con Billy Graham, con toda esa gente, ¿verdad? Que ellos son bien ortodoxos, bien bíblicos, pero a la final no hacen nada por Dios. Ahora, hermano, por eso nosotros nos llamamos bautistas fundamental. Ahora, la doctrina de lo fundamental rechaza la separación. Los neoevangélicos rechazan la separación de los fundamentales. Ahora, fíjense bien, hay mucha confusión en cuanto a la veracidad de la palabra de Dios. Hoy en día, esta gente, si tú le dices, ¿tú crees que la palabra de Dios es verbal y plenaria? Ellos te van a decir, no se sabe. Ellos mayormente niegan en cuanto a la posición fundamental, en cuanto a la separación, a la vestimenta. Estos neoevangélicos dicen, ustedes son exagerados. Ellos son bíblicamente, pero en su forma de tratar, en su forma de vivir, no practican según los principios bíblicos. Y por eso, hermano, nosotros hoy en día nos llamamos bautistas fundamentales. Y yo soy bautista fundamental no porque predico en contra del pantalón, no es porque pego duro al púlpito, no, es por convicción, es por doctrina. Porque mucha gente dice, no, ustedes son fundamentales porque predican duro. No, ustedes son fundamentales porque la mujer no puede utilizar pantalones. No, hermano, es doctrina, hermano. Todos los que doctrina. Fundamental significa que los fundamentos de la palabra de Dios nosotros los practicamos. Eso es todo. Amén. No es decir, no, ¿qué es fundamental? Fundamental es bien sencillo, hermano. Nos fundamentamos todo en la base y nuestra vida es conforme a la palabra de Dios. Por eso es fundamental. Esos son nuestros fundamentos, nuestros principios. Así vivimos, así hablamos, así nos vestimos. Todo lo que tiene que decir este libro, así lo hacemos. Por eso somos fundamentales. Amén. No somos fundamentales nada más porque estamos de moda. No es una denominación. Fundamentalismo no es un programa, no es algo de fuego de evangelismo. El fundamento viene, hemos leído en la palabra de Dios, el fundamento, ¿quién es? Jesucristo. Y de ahí, hermano, abarca toda nuestra manera de vivir, toda nuestra manera de pensar. Ahora, fíjense bien, hermano. Esta gente neoevangélica, usan métodos mundanos usan métodos mundanos para alcanzar metas espirituales. Los cimientos del fundamentalismo son fuertes, pero son bíblicos, pero estructuralmente es débil. ¿Cómo es eso? Bueno, ellos invitan
de repente ellos dicen, bueno, vamos a tener aquí una salsa cristiana, un rock para que ellos se acerquen a Cristo. ¿Sí me entiende? Utilizan métodos mundanos con el fin de predicarle a Cristo. Yo conozco un joven que él me decía, no, yo entro a las discotecas y ahí estamos y han aceptado a Cristo. O sea, utilizan métodos mundanos porque ellos dicen, bueno, utilizando estos métodos del mundo, así yo le voy a enseñar la luz de Cristo. No sé, hermano, hace años atrás yo vi un documental de Marcos Witt que él estaba en los premios Grammy. Y él está diciendo ahí, no, yo ahí estaba haciendo luz a ese mundo. Y esos son los neoevangélicos. Y de ahí viene la nueva era. Y de ahí viene, hermanos, también una sola religión. Y ellos dicen, no. Y ahí pasó Marcos Witt y decía, no, yo estaba ahí brillando como luz. Y hermanos, utilizan esos métodos mundanos para que ellos dicen, no, y varias personas aceptaron a Cristo en su corazón. Pero la palabra de Dios dice, por eso nuestro fundamento es ninguna conformidad con el mundo. La gente no quiere despegarse del mundo. La gente no quiere ganar, los cristianos que no quieren ganar alma. Y por eso, hermano, hay mucha confusión en cuanto al cristianismo. Hay mucha religión. Y este hombre dijo, bueno, me voy a reunir con toda la religión porque ya yo experimenté el camino que me dijeron mis padres, ahora voy a experimentar otro camino. Ahora, fíjense bien, hermano, por eso nos llamamos fundamentales, porque nuestro fervor es el evangelismo. Hermano Iván, ¿se puede retroceder? Muy bien, por eso, hermano, la gente ahorita, por eso nos identificamos como fundamentales. El fervor evangelístico. La gente no quiere salir a ganar alma. Muy pocas iglesias quieren salir a predicar el evangelio. La gente no dedica un tiempo a ganar alma. También la única cabeza es Cristo. Hay gobiernos en la iglesia que es congregacional, democrática o teocrática. También hay gente que piensa que la salvación se puede perder. La deidad de Cristo, la adoración bíblica espiritual, hay gente que le mete ranchera, requetón, cumbia, le mete música sensual y la mayordomía de la mujer. Hay un puesto para la mujer, eso lo dice la Biblia, y el Espíritu Santo permanece en el creyente. Eso es algo fundamental, hermano. El Espíritu Santo, cuando tú aceptas a Cristo en tu vida, el Espíritu Santo está ahí y permanece por siempre. Y ninguna conformidad con el mundo. Hoy en día, hermano, no se sabe, y honestamente ustedes me tienen que entender conforme a la palabra de Dios, no se sabe quién es un hijo de Dios y quién es un hijo del diablo. No se sabe. Tú lo ves, dice, no, yo soy cristiano. Hermano, ¿quién de aquí ve el corazón? El único que lo ve es Dios. La gente, vamos a Mateo, capítulo 5. Mateo capítulo 5. Dice la palabra de Dios. 5:16. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vuestras buenas obras glorifiquen a vuestros padres que está en los cielos. Entonces, hermano, las obras, mi actitud va a alumbrar a los hombres para que vean vuestras buenas obras y glorifican a vuestros padres que están en los cielos. Por eso, hermano, ahorita muy pocas iglesias predican en cuanto a la separación bíblica. Gente le da miedo, pastores dicen no, que si se me va la gente. También toda escritura es eternamente palabra de Dios. Toda la escritura es inspirada por Dios, verbalmente. No solamente, hermanos, plenaria, sino verbal. ¿Cómo es eso verbal? Fíjense bien. O sea que toda escritura, cada palabra es inspirada por Dios. El último, almas deciden sus destinos. Tú decides si vas al cielo o si vas al infierno. ¿Sí me entiendes? Hay una doctrina que se llama el calvinismo. Hay gente que dice, bueno, no, Dios tiene que poner en tu corazón si eres salvo o no. Tú, desde antes de la fundación del mundo, Dios te escogió para el infierno o Dios te escogió al cielo. Y por último, lenguas y otros dones ya cesaron.
Y hermanos, por eso somos iglesia bautista, no solamente lo distintivo bautista, pero también somos fundamentales porque lo practicamos. Somos fervorosos en el Evangelio. Amén. Vamos a orar. Señor mi Dios, gracias Padre por este momento. Padre, he dado